¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos construir o cómo funciona un rectificador de media onda. Para ello voy a utilizar un diodo, el 1N4007, conectado en serie con una resistencia. Vamos a utilizar el osciloscopio y vamos a ver qué ocurre, cuál es la tensión que detecta la resistencia y cuál es la tensión que tenemos en bornes del generador. Comenzamos. En este vídeo vamos a hacer algún experimento con este diodo que vemos aquí. Este es el 1N4007. Los diodos se caracterizan por tener un cátodo y un ánodo. Fijaos bien en la representación. Aquí donde tenemos esta banda, que la tienen todos los diodos, es donde tenemos el cátodo. Extremo que tenemos aquí es el cátodo y este que tenemos aquí es el ánodo. Los diodos siempre se caracterizan por tener una banda en uno de sus lados y esa banda nos indica cuál es el cátodo. ¿Vale? Esto es muy importante para entender cómo funciona el diodo. Y el diodo va a dejar pasar la corriente de esta manera, desde el ánodo al cátodo. Si intentamos pasar la corriente desde el cátodo al ánodo, no va a poder, porque choca con esta barrera que tenemos aquí. Esta banda que tiene el diodo es como si fuera una barrera que impide el paso de corriente en este sentido, pero lo permite por el otro, porque aquí no tenemos esa barrera. Esto lo vamos a ver ahora en algunos experimentos. ¿Cuál pensáis que es la mayor utilidad del diodo en los circuitos eléctricos? La que más se utiliza hoy en día. Los diodos se utilizan para la rectificación de la corriente alterna. Vamos a construir un rectificador de media onda. Para ello, fijaos, aquí tengo un protoboard y tengo conectado el diodo, el 1N4007. ¿Veis aquí la banda? Y aquí tengo una resistencia de carga. Están conectados en serie, uno detrás de otro. Voy a utilizar este circuito tan simple para ver cómo rectifica la onda de corriente alterna. Esa onda de corriente alterna la vamos a generar con este aparato que tengo aquí. Es un generador de funciones. Ya lo vimos en otro vídeo, en el vídeo del condensador. En este caso voy a utilizar una onda sinusoidal, ¿veis? Aquí la tengo seleccionada, con una frecuencia de 50 Hz. La misma frecuencia que tiene la onda sinusoidal de la red eléctrica, lo único que la amplitud pues es diferente. En este caso tiene una amplitud de 4 voltios aproximadamente. También voy a utilizar el osciloscopio virtual de Hantek, que se conecta al PC, a un ordenador, mediante cable USB, como estáis viendo, y vamos a visualizar las gráficas tensión-tiempo que tenemos en este circuito. Lo primero que vamos a hacer es ver la onda que está emitiendo el generador de funciones, y para ello voy a conectar directamente aquí. Este cable viene del generador de funciones, de aquí, nos produce una onda sinusoidal, como digo, y da igual que conectemos aquí el positivo y negativo. Un circuito de corriente alterna, la polaridad de la corriente va a estar fluctuando con cada hemiciclo de la onda. Ahora lo vamos a ver en el osciloscopio. Bien, y para ver la onda que estamos generando, voy a conectar uno de los canales del osciloscopio justo en los terminales positivo y negativo de nuestro generador de funciones. Por ejemplo, aquí conectamos el negativo en la resistencia y aquí vamos a conectar el positivo. ¿Veis en el osciloscopio la función que está generando? Como veis, tenemos una onda sinusoidal perfecta. Estamos viendo el gráfico tensión frente a tiempo. Pues cada división aquí es 1 voltio, por lo tanto nos está entregando 1, 2, 3 y 4 voltios. 4 voltios de pico a pico. Y la frecuencia, como hemos visto, son 50 Hz. Esta línea amarilla es el otro canal al que no he conectado nada todavía. Conecto el otro canal a la resistencia de carga, que es donde queremos ver el efecto del diodo. Por lo tanto, voy a conectar aquí el negativo entre los bornes de la resistencia. Y aquí la punta de prueba. Y vamos a observar el gráfico que tenemos en el osciloscopio. En verde tenemos la función senoidal del generador de funciones y en amarillo tenemos la señal que le está llegando a la resistencia de carga. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que uno de los semiciclos, concretamente el semiciclo negativo, no aparece. No aparece porque no lo deja pasar el diodo. Vamos a superponer los dos gráficos para que lo veáis bien. Arrastro este sobre este.
Y además observamos que la amplitud ha disminuido. La tensión después de pasar por el diodo ha disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de tensión de 0,8 voltios. Y es esa disminución de tensión la que vemos aquí en el gráfico. ¿Veis? La onda de entrada llega aquí hasta 4 voltios, pero la onda amarilla, la que llega a la resistencia de carga, tiene 0,8 voltios menos. Por eso vemos que tiene menor amplitud. Y después el semiciclo negativo, que sería este, voy a detener un momento el gráfico para poderlo ver bien, y el semiciclo negativo, que sería este, como veis, al pasar por el diodo no lo tenemos. Estamos rectificando la corriente. Esto es rectificar la corriente. Directamente el diodo elimina el semiciclo negativo. Nos quedamos con el positivo y encima tenemos una disminución de tensión de 0,8 voltios. Podríamos pensar por qué solo pasa el semiciclo positivo. Pues es debido a que estamos trabajando con corriente alterna. Tenemos un semiciclo positivo y otro negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos el semiciclo positivo, el diodo está orientado, es como si tuviéramos una fuente de alimentación en continua y el diodo tiene la banda orientada para dejar pasar la corriente. Entonces, cuando estamos en el semiciclo positivo, la pila entrega aquí su voltaje positivo, llega, pasa la corriente y llega hasta la resistencia. ¿Qué es lo que vemos? Una tensión que es la que vemos aquí en el gráfico. Después, ¿qué es lo que ocurre en el siguiente semiciclo? Es como si diéramos la vuelta a la fuente de alimentación. Entonces el positivo ya no lo tenemos aquí, ahora tenemos aquí el negativo y aquí el positivo, en el semiciclo negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Al entrar la corriente positiva por este lado, choca contra la banda y no lo deja pasar. Cuando estamos en el semiciclo negativo, como estáis viendo aquí en el gráfico, aquí no tenemos tensión porque el diodo no lo deja pasar, la tensión es cero. Luego volvemos al semiciclo positivo y el diodo conduce, deja pasar la corriente y aquí tenemos tensión. Volvemos al semiciclo negativo y el diodo no conduce la corriente. Como ves aquí, potencial, voltaje, cero. En el positivo sí, en el negativo no, cero. Bien, en todos los rectificadores siempre tendremos un condensador de filtro. Este condensador, cuando lo conectamos en el circuito, entre los terminales de la resistencia, donde estamos midiendo la señal amarilla, lo que va a hacer es cargarse. Durante este semiciclo que tenemos aquí positivo, el condensador se carga y cuando anulamos el semiciclo negativo, lo que hace es que nos entrega carga eléctrica para compensar que aquí no tenemos nada. El condensador lo que va a hacer es cargarse en el semiciclo positivo y descargarse en el negativo. Continuamente se va a estar cargando y descargando, actúa como un filtro. Lo voy a conectar y vamos a ver cuál es el efecto en el osciloscopio. Entre los bornes de la resistencia. Es decir, aquí y ahora aquí. Y fijaos lo que ocurre. Lo que estamos viendo es que antes teníamos una señal amarilla que fluctuaba, sobre todo en los semiciclos positivos, y ahora tenemos prácticamente una tensión constante, característica de la corriente continua o de los circuitos de corriente continua. El diodo que hemos colocado solo deja pasar el semiciclo positivo, recordad, y el condensador lo que hace es que en el semiciclo positivo se carga y en el negativo, cuando no teníamos tensión, devuelve la carga y tenemos ahora esa tensión. En el positivo se carga y en el negativo devuelve la carga. Se carga y se descarga, se carga y se descarga. Y el resultado es que hemos convertido una corriente alterna, una señal senoidal de 50 Hz, como la que podemos tener en los enchufes de nuestra casa, en una señal DC de corriente continua. Esta amarilla que veis aquí, que es la que utilizan todos los circuitos electrónicos. Por eso, los adaptadores de red que tenéis en vuestras casas tienen rectificadores en el interior para transformar una onda senoidal, una onda de corriente alterna, en corriente continua, como estáis viendo aquí. Este es el principio del diodo rectificador. Bueno amigos, y esto es todo. Ya hemos visto cómo funciona el diodo, que permite solo el flujo de corriente en un sentido. Hemos visto también cuál es su principal aplicación hoy en día, una de las muchas que tiene, que es rectificar la corriente, y cómo funciona un rectificador de media onda. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.